Ahí Perfecto, ya ahora está, sí. ¿sí? Ahora sí, sí, ahora sí. Listo, listo, gracias. En este proyecto estamos Gloria Yolima Gómez, ya nos va a saludar obviamente acá, y yo la presente Gladys Miriam Garzón Rodríguez. Gracias por escucharnos. Bueno, nuestro proyecto empieza en el Colegio Bicentenario, sede principal Funza, Cundinamarca. En este proyecto vamos a encontrar algo muy importante que es el fortalecimiento de la gestión ambiental con la participación activa, obviamente, de los estudiantes, docentes y obviamente la comunidad. Dentro de la comunidad, pues obviamente toda la comunidad educativa. Para eso, obviamente, interacción dinámica. Es un proyecto que paso a paso ha evolucionado. Ya mi Gloria, mi compañera, nos va a contar cómo ha sido esa interacción y obviamente ambientándolo en los actores educativos para siempre pensar en un desarrollo sostenible. Así logramos el fortalecimiento de la cultura ambiental de cada acción, siempre con el compromiso familiar de la separación de residuos, que recordemos obviamente la participación de las familias, la correcta clasificación, que es lo que estamos apoyando siempre en la actualidad y en este colegio exactamente, de los residuos y obviamente la clave para la sostenibilidad ambiental. Creación de comités escolares, obviamente permanentes. En la institución, el Comité Ambiental Escolar se asegura algo continuo y permanente para la gestión del PRAE, conocido por todos los que pues obviamente trabajamos en los colegios. Fortalecimiento de la infraestructura, discúlpeme, del reciclaje, pues obviamente manejando siempre los ambientes para lograr este anhelado que es utilizar cada elemento del reciclaje. Siempre, como lo digo, involucrando a la comunidad con acciones ambientales, obviamente jornadas que han estado siempre pendientes en cada uno de estos ambientes para lograr lo que queremos. Mi Gloria. Buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Bueno, en nuestro sistematización se basó en el proyecto de PRAE del colegio donde nosotras laboramos. Allá nos conocimos, nos hicimos amigas. Vamos a hacer, a estudiar. Eh, eh, este proyecto de 2015. Desde el Se te, 2015, se te está yendo donde en un la principio se señal. planteó. Ay, no puede ser. Ahí te escucho, pero se está yendo así de a poquitico, se está yendo la señal. Ah, entonces Sigue es. ahí que vas bien por ahora, pero te Bueno, aviso. Ya. espérate, proyecto desde acá entonces, para que más, porque si no, no, me está interrumpiendo cada rato. Ahí ya, espérate. Listo. Entonces, bueno, les contaba que nuestro proceso viene desde el 2015. Realmente es algo que ha ido mejorando y cambiando de visiones y perspectivas año tras año. Entonces, en el 2015 se comienza el proyecto con una técnica de conciencia ecológica. Este año es importante porque se venía la proyección del colegio como institución, pues siempre se tuvo ese fundamento, pero ya se tenía como el registro y la educación y se comenzó la materia de técnica ya formalmente por las tardes. Entonces, esa primera versión de ese proyecto iba hacia el ahorro energético, al reciclaje y a cuidar la vida y el planeta. En el 2018, la pandemia, digamos que habían unos altos hábitos de consumo, residuos no reciclables en las aulas en patios. Y entonces se comenzó una campaña de empaques plásticos, de reciclaje, de rellenos, donde los docentes organizaron un puente entre lo global y lo local. Entonces recorrían en el colegio todas esas
residuos plásticos. De hecho, todavía existe la malla, donde están para recoger todos esos. Hay 2 mallas para recoger los residuos plásticos. Y se lleva potaje que va a nivel nacional. Bueno, no potaje, una máquina, una fábrica de reciclaje. Eh, y así buscábamos reducir el impacto en los residuos de la comunidad. En el 2019 se redujo a un 50% las bolsas de basura gracias a los ecoladrillos que se fomentaron y se enseñaron en una campaña. Y los estudiantes llegaban con botellas plásticas rellenas de residuos compactados. Y esto también se llevaba hacia el reciclaje y hacia la empresa. Entonces, esto fomentó una cultura en el colegio de ir recogiendo todo lo que era plástico y empaques para rellenarlo en las botellas y hacer ladrillos, ecoladrillos. Después, en el 2020-22, bueno, ya entró la pandemia, lo cual pues tuvo un impacto notable, pero durante esa época se trabajó con materiales reciclables en casa, en casa y actividades comunitarias. Y en el 2022 fue cuando se crearon los semilleros ambientales establecidos con espacios de liderazgo juvenil. Y allí en esos semilleros ambientales se discutían sobre el cuidado del agua, de la energía y la biodiversidad. Funza es un municipio que tiene un humedal, el humedal Gualí, y la cultura del medio, de tanto municipal, el proyecto educativo y todo es para cuidar el medio ambiente y cuidar el humedal. Entonces ahí comenzó a verse esa perspectiva del humedal, se hicieron salidas bueno, el humedal tiene como tres visitas, 3 sitios de visita. Se hicieron salidas pedagógicas al sitio de visita para crear esa conciencia ambiental con todos los estudiantes a través de los semilleros. Mm, y poco a poco se fue creando además del reciclaje, pues cuidar el agua y su propio entorno, la naturaleza. Durante el 2023 y 2024 se retomó y se implantó el proyecto de las 3 Rs: reducir, reutilizar, reciclar. Estas campañas se llevaron a promover prácticas de los estudiantes diseñando afiches y videos en comunidad y las salidas pedagógicas al humedal. También se observaban aves y plantas. El colegio pues tiene un entorno en la parte de atrás donde es naturaleza, es al lado un pequeño bosque, y se les lleva a recorrer allí, a observar las aves y las plantas. También jugó un papel importante las jornadas de limpieza y de reflexión sobre la contaminación. Y se fortalecieron los valores ecológicos. Eh, Fue chévere porque era una experiencia vivencial que hacía que todos estuviéramos de alguna manera u otra involucrados en el proyecto. Aunque no fuéramos nosotros las directoras del proyecto, todo el mundo tenía conocimiento de él y participaba de él. Y en el 2025 hay un nuevo nivel, una nueva visión, donde se hacen unas campañas de separación de residuos, y ya no se necesitaba como tanta información porque los estudiantes ya lo tenían interiorizado. Se multiplicaron y se siguió con las salidas pedagógicas al humedal Gualí, y lo cual es una oportunidad para, además de conciencia ecológica, es un sentido de pertenencia con el territorio, con su municipio natal, donde viven. Y pues, sin embargo, se notan dificultades, exceso de empaques no reciclables, sigue siendo un gran problema. Y algunos estudiantes, como hay unos muy comprometidos, hay unos que no son tan comprometidos, que muestran cierta indiferencia. Nos quedan 3 Eh, minutos. ya. Estamos Gloria Yolima Gómez, ya nos va a saludar obviamente acá, y yo la presente Gladys Miriam Garzón Rodríguez. Gracias por escucharnos. Bueno, nuestro proyecto
empieza en el Colegio Bicentenario, sede principal Funza, Cundinamarca. En este proyecto vamos a encontrar algo muy importante que es el fortalecimiento de la gestión ambiental con la participación activa, obviamente, de los estudiantes, docentes y obviamente la comunidad. Dentro de la comunidad, pues obviamente toda la comunidad educativa. Para eso, obviamente, interacción dinámica. Es un proyecto que paso a paso ha evolucionado. Ya mi Gloria, mi compañera, nos va a contar cómo ha sido esa interacción y obviamente ambientándolo en los actores educativos para siempre pensar en un desarrollo sostenible. Así logramos el fortalecimiento de la cultura ambiental de cada acción, siempre con el compromiso familiar de la separación de residuos, que recordemos obviamente la participación de las familias, la correcta clasificación, que es lo que estamos apoyando siempre en la actualidad y en este colegio exactamente, de los residuos y obviamente la clave para la sostenibilidad ambiental. Creación de comités escolares, obviamente permanentes. En la institución, el Comité Ambiental Escolar se asegura algo continuo y permanente para la gestión del PRAE, conocido por todos los que pues obviamente trabajamos en los colegios. Fortalecimiento de la infraestructura, discúlpeme, del reciclaje, pues obviamente manejando siempre los ambientes para lograr este anhelado que es utilizar cada elemento del reciclaje. Siempre, como lo digo, involucrando a la comunidad con acciones ambientales, obviamente jornadas que han estado siempre pendientes en cada uno de estos ambientes para lograr lo que queremos. Mi Gloria. Buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Bueno, en nuestro sistematización se basó en el proyecto de PRAE del colegio donde nosotras laboramos. Allá nos conocimos, nos hicimos amigas. Vamos a estudiar. Eh, eh, este proyecto de 2015. Desde el 2015, se te está yendo donde en un la principio se señal. planteó. Ay, no puede ser. Ahí te escucho, pero se está yendo así de a poquitico, se está yendo la señal. Sigue Entonces sigue ahí que vas bien por ahora, pero te bueno, aviso. espérate, proyecto desde acá entonces, para que más, porque si no, no, me está interrumpiendo cada rato. Ahí ya, espérate. Listo. Entonces, bueno, les contaba que nuestro proceso viene desde el 2015. Realmente es algo que ha ido mejorando y cambiando de visiones y perspectivas año tras año. Entonces, en el 2015 se comienza el proyecto con una técnica de conciencia ecológica. Este año es importante porque se venía la proyección del colegio como institución, pues siempre se tuvo ese fundamento, pero ya se tenía como el registro y la educación y se comenzó la materia de técnica ya formalmente por las tardes. Entonces, esa primera versión de ese proyecto iba hacia el ahorro energético, al reciclaje y a cuidar la vida y el planeta. En el 2018, la pandemia, digamos que habían unos altos hábitos de consumo, residuos no reciclables en las aulas, en patios. Y entonces se comenzó una campaña de empaques plásticos, de reciclaje, de rellenos, donde los docentes organizaron un puente entre lo global y lo local. Entonces recogían en el colegio todas esas residuos plásticos. De hecho, todavía existe la malla, donde están todos para recoger todos esos. Hay dos mallas para recoger los residuos plásticos. Y se lleva porcentaje que va a nivel nacional. Bueno, no porcentaje, una máquina, una fábrica de reciclaje. Y así buscábamos reducir
impacto en los residuos de la comunidad. En el de los docentes organizaron un puente entre lo global y lo local. Entonces recogían en el colegio todas esas residuos plásticos. De hecho, todavía existe la malla, donde están todos para recoger todos esos. Hay 2 mallas para recoger los residuos plásticos. Y se lleva potaje que va a nivel nacional. Bueno, no potaje, una máquina, una fábrica de reciclaje. Eh, y así buscábamos reducir el impacto en los residuos de la comunidad. En el 2019 se redujo a un 50% las bolsas de basura gracias a los ecoladrillos que se fomentaron y se enseñaron en una campaña. Y los estudiantes llegaban con botellas plásticas rellenas de residuos compactados. Y esto también se llevaba hacia el reciclaje y hacia la empresa. Entonces, esto fomentó una cultura en el colegio de ir recogiendo todo lo que era plástico y empaques para rellenarlo en las botellas y hacer ladrillos, ecoladrillos. Después, en el 2020-22, bueno, ya entró la pandemia, lo cual pues tuvo un impacto notable, pero durante esa época se trabajó con materiales reciclables en casa, en casa y actividades comunitarias. Y en el 2022 fue cuando se crearon los semilleros ambientales establecidos con espacios de liderazgo juvenil. Y allí en esos semilleros ambientales se discutían sobre el cuidado del agua, de la energía y la biodiversidad. Funza es un municipio que tiene un humedal, el humedal Gualí, y la cultura del medio, de tanto municipal, el proyecto educativo y todo es para cuidar el medio ambiente y cuidar el humedal. Entonces ahí comenzó a verse esa perspectiva del humedal, se hicieron salidas bueno, el humedal tiene como tres visitas, 3 sitios de visita. Se hicieron salidas pedagógicas al sitio de visita para crear esa conciencia ambiental con todos los estudiantes a través de los semilleros. Mm, y poco a poco se fue creando además del reciclaje, pues cuidar el agua y su propio entorno, la naturaleza. Durante el 2023 y 2024 se retomó y se implantó lo del proyecto de las 3 Rs: reducir, reutilizar, reciclar. Estas campañas se llevaron a promover prácticas de los estudiantes diseñando afiches y videos en comunidad y las salidas pedagógicas al humedal. También se observaban aves y plantas. El colegio pues tiene un entorno en la parte de atrás donde es naturaleza, es un lado un pequeño bosque, y se les lleva a recorrer allí, a observar las aves y las plantas. También jugó un papel importante las jornadas de limpieza y de reflexión sobre la contaminación. Y se fortalecieron los valores ecológicos. Eh, Fue chévere porque era una experiencia vivencial que hacía que todos estuviéramos de alguna manera u otra involucrados en el proyecto. Aunque no fuéramos nosotros las directoras del proyecto, todo el mundo tenía conocimiento de él y participaba de él. Y en el 2025 hay un nuevo nivel, una nueva visión, donde se hacen unas campañas de separación de residuos, y ya no se necesitaba como tanta información porque los estudiantes ya lo tenían interiorizado. Se multiplicaron y se siguió con las salidas pedagógicas al humedal Gualí, y lo cual es una oportunidad para, además de conciencia ecológica, es un sentido de pertenencia con el territorio, con su municipio natal, donde viven. Y pues, sin embargo, se notan dificultades, exceso de empaques no reciclables, sigue siendo un gran problema. Y algunos estudiantes, como hay unos muy comprometidos, hay unos que no son tan comprometidos, que muestran cierta indiferencia. Nos quedan tres Eh, minutos.
Ya. ¿Listo? Entonces, entonces está lo del reciclaje, la separación de los residuos, el sistema monitoreo, los semilleros ambientales, lo que aquí lo puso mi compañera como ferias ambientales, en los semilleros ambientales. Y, y las salidas pedagógicas al humedal Wally. Sigue, por favor. Entonces Pasa. así fue que logramos con toda la comunidad y año tras año, pues obviamente involucrarlos, el sentir del medio ambiente, todo el fortalecimiento obviamente de la infraestructura y los recursos de la gestión. Entonces, el ambiente ahí, como dice mi Gloria, es pensando en toda la comunidad y en el medio ambiente, que es lo que estábamos proyectando, y el proyecto sigue, o sea, empezó hace muchos años y va a continuar por muchos años más, mejorándolo cada vez. Así es. Dentro de los resultados tenemos que hay una gran aceptación, o sea, dentro de la sistematización sale que hay una gran aceptación en la comunidad educativa por el medio ambiente, hay una concientización. Sin embargo, el manejo de los residuos sigue siendo el gran problema, porque a veces como que decimos sí, o los estudiantes dicen sí, pero en el momento se descuidan. Hay ciertas personas que son indiferentes ante el tema. ¿Listo? Pasa diapositiva. No, ya, esa era la última. Ya, espérame. Sí, el compromiso, la creación de comités y todo lo que hicimos. Bien. Así es. Dentro de lo que ustedes han presentado, han mostrado todo ese proyecto de ambiental que tienen en la institución. Y dentro del ejercicio que teníamos para la asociación, pues ustedes nos dieron un momento de la partida, que fue la experiencia que vivieron. Los autores que intervienen son ustedes dos, ¿cierto? Y luego un momento de reflexión que nos lo da a entender Gloria, y es esa experiencia que lograron entender o se ha entendido desde este proyecto. El último paso del video, de la socialización, es el punto de llegada. Y aquí la idea es presentar lecciones aprendidas, ¿sí? Frente a ello. De todo ello, quiero hacerles una pregunta, y es, ¿qué se debería hacer diferente en esa experiencia sistematizada para que se pueda fortalecer? Vamos a preguntarle bueno, a cualquiera de las dos. Lo Pues, diferencial. Dale, Gloria. pues a veces yo veo es que se involucran los estudiantes más activos y los apáticos pues siempre como que están a un lado. Entonces, una de esas es como buscar formas de integrar a estos estudiantes que muestran esa apatía, porque pues en sí son los que de pronto en algún momento no colaboran con la experiencia, con el proyecto, y se necesita pues que todos se integren. Eh, en el plan de mejoramiento nosotros poníamos como una gran actividad también a los padres de familia y a los estudiantes, donde se hiciera conciencia ecológica, sembrando plantas y mirando la contaminación que generan los residuos. Ok. Gladys, ¿cuál fue la Sí, ya. unidad didáctica que ustedes utilizaron, que plantearon para ser novedoso el plan de mejora? Sí, como el seguimiento, teacher. Entonces, dentro de lo que hicimos fue el seguimiento, o sea, el paso a paso desde que empezó en el año que decimos. Entonces, cómo fue avanzando, nunca hubo un retroceso, porque era más cómo encontrábamos el mejoramiento, cómo se mejoraba cada detallito y obviamente cómo se involucraban. Con la apatía que dice mi compañera esa es la meta, porque igual tiene que seguir el proyecto y avanzar. Cómo esa apatía se convierte en que involúcrate porque es para ti y es para toda la comunidad. Entonces, ha O- sido ese seguimiento y ese paso a paso continuo y que está. O sea, no es por la evaluación, no es por una nota, sino es algo de un proyecto para el medio ambiente y para la comunidad. Ok, perfecto. Listo, Gloria y Gladys, muchísimas gracias por la asociación. Y bueno, esperamos de que ese proyecto pueda continuar, porque es muy interesante y muchas gracias por haber presentado el proceso de ustedes. Muchas Bueno, Gracias, gracias. teacher. muchas gracias. En las aulas, en patios. Y entonces se comenzó una campaña de empaques plásticos
de reciclaje de rellenos, donde los docentes organizaron un puente entre lo global y lo local. Entonces recogían en el colegio todas esas. Entonces, en el 2015 se comienza el proyecto con una técnica de conciencia ecológica. Este año es importante porque se venía la proyección del colegio como institución. Pues siempre se tuvo ese fundamento, pero ya se tenía como el registro y la educación y se comenzó la materia de técnica ya formalmente por las tardes. Entonces, esa primera versión de ese proyecto iba hacia el ahorro energético, al reciclaje y a cuidar la vida y el planeta. En el 2018, la pandemia, digamos que habían unos altos hábitos de consumo, residuos no reciclables en las aulas, en patios. Y entonces se comenzó una campaña de empaques plásticos, de reciclaje, de rellenos, donde los docentes organizaron un puente entre lo global y lo local. Entonces recogían en el colegio todas esas residuos plásticos. De hecho, todavía existe la malla donde están todos para recoger todos esos. Hay dos mallas para recoger los residuos plásticos. Y se lleva porcentaje que va a nivel nacional. Bueno, no porcentaje, una máquina, una fábrica de reciclaje. Eh, y así buscábamos reducir el impacto en los residuos de la comunidad. En el 2019 se redujo a un 50% las bolsas de basura gracias a los ecoladrillos que se fomentaron y se enseñaron en una campaña. Y los estudiantes llegaban con botellas plásticas rellenas de residuos compactados. Y esto también se llevaba hacia el reciclaje y hacia la empresa. Entonces, esto fomentó una cultura en el colegio de ir recogiendo todo lo que era plástico y empaques para rellenarlo en las botellas y hacer ladrillos, ecoladrillos. Después, en el 2020-22, bueno, ya entró la pandemia, lo cual pues tuvo un impacto notable, pero durante esa época se trabajó con materiales reciclables en casa, en casa y actividades comunitarias. Y en el 2022 fue cuando se crearon los semilleros ambientales establecidos con espacios de liderazgo juvenil. Y allí en esos semilleros ambientales se discutían sobre el cuidado del agua, de la energía y la biodiversidad. Funza es un municipio que tiene un humedal, el humedal Gualí, y la cultura del medio, de tanto municipal, el proyecto educativo y todo es para cuidar el medio ambiente y cuidar el humedal. Entonces ahí comenzó a verse esa perspectiva del humedal, se hicieron salidas bueno, el humedal tiene como tres visitas, tres sitios de visita. Se hicieron salidas pedagógicas al sitio de visita para crear esa conciencia ambiental con todos los estudiantes a través de los semilleros. Mm, y poco a poco se fue creando además del reciclaje, pues cuidar el agua y su propio entorno, la naturaleza. Durante el 2023 y 2024 se retomó y se implantó el proyecto de las 3 Rs: reducir, reutilizar, reciclar. Estas campañas se llevaron a promover prácticas de los estudiantes diseñando afiches y videos en comunidad y las salidas pedagógicas al humedal. También se observaban aves y plantas. El colegio pues tiene un entorno en la parte de atrás donde es naturaleza, es al lado un pequeño bosque, y se les lleva a recorrer allí, a observar las aves y las plantas. También jugó un papel importante las jornadas de limpieza y de reflexión sobre la contaminación. Y se fortalecieron los valores ecológicos. Eh, Fue chévere porque era una experiencia vivencial que hacía que todos estuviéramos de alguna manera u otra involucrados en el proyecto. Aunque no fuéramos nosotros las directoras del proyecto, todo el mundo tenía conocimiento
de él y participaba de él. Y en el 2025 hay un nuevo nivel, una nueva visión, donde se hacen unas campañas de separación de residuos y ya no se necesitaba como tanta información porque los estudiantes ya lo tenían interiorizado. Se multiplicaron y se siguió con las salidas pedagógicas al humedal Gualí, y lo cual es una oportunidad para, además de conciencia ecológica, es un sentido de pertenencia con el territorio, con su municipio natal, donde viven. Y pues, sin embargo, se notan dificultades, exceso de empaques no reciclables, sigue siendo un gran problema. Y algunos estudiantes, como hay unos muy comprometidos, hay unos que no son tan comprometidos, que muestran cierta indiferencia. Nos quedan 3 Eh, minutos. ya. ¿Listo? Eh, entonces está lo del reciclaje, la separación de los residuos, el sistema monitoreo, los semilleros ambientales, lo que aquí le puso mi compañera como ferias ambientales, en los semilleros ambientales. Y, y las salidas pedagógicas al humedal Wally. Sigue, por favor. Entonces Hasta. así fue que logramos con toda la comunidad y año tras año, pues obviamente involucrarlos, el sentir del medio ambiente, todo el fortalecimiento obviamente de la infraestructura y los recursos de la gestión. Entonces, el ambiente ahí, como dice mi Gloria, es pensando en toda la comunidad y en el medio ambiente, que es lo que estamos proyectando. Y el proyecto sigue, o sea, empezó hace muchos años y va a continuar por muchos años más, mejorándolo cada vez. Así es. Dentro de los resultados tenemos que hay una gran aceptación, o sea, dentro de la sistematización sale que hay una gran aceptación en la comunidad educativa por el medio ambiente, hay una concientización. Sin embargo, el manejo de los residuos sigue siendo el gran problema, porque a veces como que decimos sí, 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 o los estudiantes dicen sí, 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 pero en el momento se descuidan. Hay ciertas personas que son indiferentes ante el tema. ¿Listo? Pasa a diapositiva. No, ya, esa era la última. Ya, esa era la- Sí, el compromiso, la creación de comités y todo lo que hicimos. Bien. Así es. Dentro de lo que ustedes han presentado, han mostrado todo ese proyecto ambiental que tienen en la institución. Y dentro del ejercicio que teníamos para la asociación, pues ustedes nos dieron un momento de la partida que fue la experiencia que vivieron. Los autores que intervienen son ustedes dos, ¿cierto? Y luego un momento de reflexión que nos lo da a entender Gloria, y es esa experiencia que lograron entender o se ha entendido desde este proyecto. El último paso del video o la socialización es el punto de llegada. Y aquí la idea es presentar lecciones aprendidas, ¿sí? Frente a ello. De todo ello quiero hacerles una pregunta, y es, ¿qué se debería hacer diferente en esa experiencia sistematizada para que se pueda fortalecer? Vamos a preguntarle bueno, a cualquiera de las dos. Lo Pues, diferencial. Dale, Gloria. pues a veces yo veo es que se involucran los estudiantes más activos y los apáticos pues siempre como que están a un lado. Entonces, una de esas es como buscar formas de integrar a estos estudiantes que muestran esa apatía, porque pues en sí son los que de pronto en algún momento no colaboran con la experiencia, con el proyecto, y se necesita pues que todos se integren. Eh, en el plan de mejoramiento nosotros poníamos como una gran actividad también a los padres de familia y a los estudiantes, donde se hiciera conciencia ecológica, sembrando plantas y mirando la contaminación que generan los residuos. Ok. Gladys, ¿cuál fue la Ya. unidad didáctica que ustedes utilizaron, que plantearon para ser novedoso el plan de mejora?
Sí, como el seguimiento, teacher. Entonces, dentro de lo que hicimos fue el seguimiento, o sea, el paso a paso desde que empezó en el año que decimos. Entonces, cómo fue avanzando, nunca hubo un retroceso, porque era más cómo encontrábamos el mejoramiento, cómo se mejoraba cada detallito y obviamente cómo se involucraban. Con la apatía que dice mi compañera esa es la meta, porque igual tiene que seguir el proyecto y avanzar. Cómo esa apatía se convierte en que involúcrate porque es para ti y es para toda la comunidad. Entonces ha sido ese seguimiento y ese paso a paso continuo y que está. O sea, no es por la evaluación, no es por una nota, sino es algo de un proyecto para el medio ambiente y para la comunidad. Ok, perfecto. Listo, Gloria y Gladys, muchísimas gracias por la asociación. Y bueno, esperamos de que ese proyecto pueda continuar, porque